LGBTQ+, porque me parece que siempre es difícil, ¿no? A veces nos preocupa hasta la corrección política de que no se nos olvide nadie, y es que la visibilidad es la primera parte, ¿no?, del reconocimiento de cada persona y de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo correcto y por qué, Jaime? Hay que recordar que originalmente este movimiento inició como el movimiento de liberación homosexual, cuando se dieron los primeros eventos que a nivel mundial marcaron a nuestro movimiento, que es en los años 70, allá en Stonewall, cuando inician esta serie de atentados contra los derechos de nuestra comunidad en Estados Unidos, y a partir de ahí se empieza a extender. Luego, más adelante, pues el movimiento de disidencia sexual, que también se conoció, estaba integrado por hombres y mujeres, y las mujeres reclamaban de manera muy clara pues que se visibilizara también la parte de ellas. Entonces, de ahí una primera vertiente, gays para hombres, L para lesbianas. Estuvo también presente el reclamo de la orientación sexual bisexual, que reclamaba también su espacio como una identidad jurídica para acceder a derechos. Y luego vino la parte, esto es por lo que hace a los reclamos que tienen que ver con los derechos por orientación sexual. Pero al lado de estos también vienen los derechos que reclama la comunidad trans, que tienen que ver con el derecho a la identidad de género. Y que es esta T, que también es un gran paraguas en donde hay personas travestis, transexuales, transgéneros. Pero también, dentro del universo de la diversidad sexual, pues nos encontramos hoy con las personas no binarias, con las personas que asumen que su identidad no tiene que ver con los géneros masculino, femenino que conocemos, y entonces esta Q viene a representar a las personas no binarias. Por lo que hace a la I en particular, estamos hablando de personas intersexuales que tienen que a partir de vivir estados biológicos muy determinados, que tienen que ver con su estado biológico de intersexual, pues hay un reclamo ahí también. Y luego hay otras identidades sexuales. Justo se acaba de inaugurar en la glorieta del Metro Insurgentes la exposición de esta galería urbana del Museo de Memoria y Tolerancia, en donde se exhiben las 26 banderas de las diferentes identidades sexuales dentro de la comunidad. Entonces, hay un universo por conocer todavía. Ok, ¿cuál dirías que es la forma correcta de referirse a la comunidad? A nivel internacional, el consenso más que vemos más es LGBTQ+. Ok. César, hace poco veía un meme, perdón que me refiera a esto, pero bueno, mucha de nuestra vida pasa en internet, y se veía, ¿no?, la LGB bastante grande y la T prácticamente invisible. ¿Es igual el reconocimiento para los derechos de todas las personas, de todas estas comunidades diversas que ya nos contaba Jaime? Yo creo que ese meme es muy gráfico de una realidad que vivimos dentro de la comunidad LGBT, donde hay ciertos movimientos de identidad o de preferencias, de orientaciones sexuales que son mucho más visibles que otras. Jaime acaba de hacer una relatoría muy completa de cómo se fue dando esta lucha, sumando colectivos, sumando orientaciones y sumando identidades diferentes. Y sí es verdad, dentro de la comunidad LGBT, las personas gays han tenido una relevancia importante, y poco a poco se han ido sumando en este proceso de reconocimiento nuevas identidades que son a veces transgresoras, rupturas de la heteronormatividad, y que han pasado y están pasando en la actualidad su propia lucha de reconocimiento de identidad y de derechos. Entonces, es verdad que dentro de este gran abanico que significa la comunidad LGBTQ+, hay más visibilidad a veces para el movimiento gay, tal vez para el movimiento lesbiana, pero hay otras identidades y otras orientaciones que no son a veces tan visibles. Pienso en la bisexualidad, o pienso en la transexualidad, o en la intersexualidad también, una condición que Jaime comentaba hace unos momentos, es una condición más de tipo biológico que identitaria, y que están teniendo sus propias luchas para ser visibles. Que qué bueno que haya mucho reconocimiento, pero ojalá no se quedara nadie atrás, ¿no? Ese es el tema, que no dejemos a ninguna persona atrás. Quería preguntarte por las quejas. ¿Con qué tienen que ver las quejas, particularmente de la comunidad de la diversidad?
Con todo gusto. Bueno, primero, las quejas que hay de discriminación en contra de la comunidad LGBT pues son reflejo de una discriminación estructural, que empieza desde los espacios más cercanos, como es el entorno familiar, el entorno vecinal, de amigos, en donde hay actos de discriminación a partir de prácticas que sean normalizadas. Y esta se va trasladando en una cadena de distintos espacios de discriminación. Después de la familia está la escuela, en donde muchas niñas y niños con identidades diversas tienen un problema muy fuerte de bullying escolar, de acoso, de burlas, de insultos, que pues generan, por supuesto, una afectación a la integridad de las niñas y niños de la comunidad LGBTQ+. Y después esto se traslada a otro espacio como es el espacio laboral. Entonces, las quejas que hemos recibido se han dado sobre todo en el espacio laboral, en donde tanto en el sector público como privado ha habido actos de discriminación que han vulnerado el derecho humano al trabajo. También lo tenemos en espacios muy puntuales como son acceso a servicios de salud y a seguridad social. Sigue siendo todavía un espacio donde en la ley hay disposiciones que marginan a miembros de la comunidad LGBTQ. Y después tenemos actos muy concretos, por ejemplo, en el trámite de algunos servicios públicos, en el acceso a algunos programas, y también otros hechos muy puntuales que tienen que ver con discriminación en espacios de convivencia o de entorno, de acceso a servicios públicos, en centros comerciales, en gimnasios, en restaurantes, en transporte público. Pero la mayoría de las quejas que recibimos en CONAPRED están centradas sobre todo en el espacio laboral del sector público o privado, donde la discriminación sigue siendo más frecuente de lo que suponemos. Cuando hablamos de la lucha que se visibiliza en este mes, pero que debería ser siempre, a veces la gente erróneamente dice la lucha por los derechos, ¿no? Como si no naciéramos todas y todos con los mismos derechos. Es la lucha por el reconocimiento de estos derechos que se vulneran con actos de discriminación. Como abogado, ¿cuál debería ser, digamos, la prioridad? Porque se habla justo, ¿no?, de matrimonio igualitario, pero matrimonio igualitario no solo es nos queremos casar, queremos que reconozcan, ¿no?, el acceso de mi pareja a los servicios de salud. Y además, es decir, hay toda una serie de derechos que son derechos llave para otro tipo de cosas que son perfectamente normales para el resto de la gente. Entonces, ¿qué pondrías tú en, digamos, la punta de lanza en este momento de la lucha por el reconocimiento de los derechos? La agenda de los derechos es una agenda de los derechos de igualdad y no discriminación para nuestra comunidad. Es una agenda vasta, es una agenda que parte por algo que todavía no hemos logrado ni siquiera desde nuestra Constitución, y es que se reconozca de manera muy clara el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Que no preferencias y preferencias sexuales, como es lo único que hemos logrado que se inserte en el cuerpo de nuestra Carta Magna. A partir de ahí vienen una serie de reivindicaciones que tienen que ver primero con el derecho a la no discriminación, luego el derecho a tipificar la discriminación, a tipificar estas agresiones y crímenes de odio que seguimos viendo en todo el país, a que se conmemore el día estatal, como ya se hace a nivel nacional, que es el 17 de mayo, de lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. También tiene que ver con el hecho de que tengamos el derecho a la identidad de género para que hombres y mujeres trans puedan acceder a una vida sin transfobia. Después vendría, digo yo después, porque en este camino, sí, yo hago esta reflexión. Al interior de nuestro país, nuestra comunidad vive una situación muy distinta a la que vivimos en la Ciudad de México. Y por supuesto que el derecho a casarse es uno de los derechos por conquistar, pero hace falta que tengamos salud, educación, trabajo, ¿no?, para poder tener siquiera un contexto más amigable para poder tener una pareja y luego desear casarse. Ahí sí me brinces. ¿No? Me cuesta mucho trabajo porque, digamos que, entiendo que debe reconocerse para que quede por escrito, pero el Código Civil dice persona es la que nace hasta que muere, ¿no? No dice persona heterosexual ni persona cisgénero, ¿no? Dice persona. Y todas y todos, como nos queramos asumir, somos personas, ¿no? Entonces me parece como hasta ridículo tener que luchar, digamos, porque se deje por escrito cuando ya de origen deberíamos tener todos estos derechos, ¿no? Tú lo dices muy claro y yo también lo he afirmado como abogado. El artículo 1 de nuestra Constitución establece de manera muy clara que queda prohibida la discriminación por cualquier condición. Ya no haría falta decir
que porque seas mujer, que porque seas niño, que porque seas anciano, que porque seas persona con discapacidad o persona de la diversidad sexual. Y sin embargo, hemos entrado en este ámbito tan legalista que hace falta ese ejercicio del Estado, porque el Estado es el único que puede reconocer y otorgar derechos. Entonces, en tanto no existe de manera expresa en un código, pues a la inversa ves todas las acciones que hay en contra para impedir ese reconocimiento. Y ahí es donde entramos en esta lucha que ciertamente a partir de ese artículo de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que establece que todos nacemos libres en igualdad de derechos, pues ya no habría razón de. Y sin embargo es una lucha que seguimos dando todos los días.